El Ku Klux Klan es una organización de extrema derecha estadounidense, xenófoba, racista, intolerante, que en el fondo simboliza el poder invisible de la raza blanca. Es una organización que se formó en 1866, después de la Guerra de Secesión en Estados Unidos, recordémoslo. ¿Y por qué? Porque la Guerra de Secesión, en el fondo, combatieron en Estados Unidos una mayoría de estados del sur que eran pro esclavitud. Y los estados del norte querían abolir la esclavitud. Ganaron los del norte, en consecuencia se abolió la esclavitud. Eso fue en 1865. Al año siguiente, en Tennessee, se organiza, primera vez, digamos, en un primer momento, como un club social, el Ku Klux Klan, que en el fondo lo que quería era seguir manteniendo las tradiciones esclavistas que habían imperado durante toda la historia en Estados Unidos. Y tan pronto se organizan, es verdad que en un principio quisieron ser un club social, pero inmediatamente comenzaron las correrías y la persecución en este primer instante, sobre todo contra la población negra de Estados Unidos, afroamericana, que habían inmigrado y que habían trabajado toda la vida como esclavos. Esa es la ideología fundamental, racista. Es racista completamente, intolerante, y buscan la supremacía y creen en la supremacía de la raza blanca por sobre el resto de razas de la tierra. Entonces comienzan con mucho simbolismo, se comienzan a encapuchar y salen a imponer noches de terror en esta primera etapa sobre la población negra, ¿ya? Asaltan escuelas, se meten a las casas para poder, en el fondo, capturar y también matar a muchos negros en aquel tiempo. Hay un simbolismo que siempre vale la pena recordarlo, Jean-Philippe, que es el simbolismo de la cruz quemándose. ¿Qué significa ese simbolismo? Lo tenemos en el siguiente video. Si quieres, vamos a verlo, señor director. ¿Lo tienen listo? Pasemos a revisar de inmediato ese video al que hace mención entonces Cristian Contreras. It is dark now. Out of the darkness comes the light. The whole world does not understand the Klan. They have mess about it. They have misunderstanding. We are for the white race only. You see, one light becomes many lights. The eternal light. The eternal light of the Ku Klux Klan. Klan, you choose to accept the light? Yes, sir. No niggers, no parasitic, blood-sucking Jews, just white people. White people with damn mad white people with fire. That's what it's all about. For God! For God! For the white race! For the white race! For our children! For our children! Estos son documentos fílmicos de hace muy recientes son. Y fíjate tú que hasta el día de hoy se sigue promoviendo. Ahora es más pequeño, obviamente, la gente que sigue al Ku Klux Klan, pero es bueno señalar lo siguiente. Hoy día, más o menos, miembros del Ku Klux Klan hay entre 3.000 a 5.000 miembros activos del Ku Klux Klan. Sin embargo, después de la Guerra de Secesión eran muchos más. Efectivamente, o sea, ahora está un poco disminuido, pero también es bueno señalar que toda esta defensa e intolerancia de la raza blanca impuesta por el Ku Klux Klan y que viene de la historia antes de esta guerra de secesión, igual se ha quedado impregnado en digamos, como la cultura colectiva de Estados Unidos en gran medida. Eso hay que señalarlo. Pero bueno, de hecho, se nota mucho cuando hacen el mapa electoral para las presidenciales de Estados Unidos. Generalmente el país se divide. Cuando ponen un color y otro, el país se divide entre los estados del norte y los estados del sur. El estado del sur, por lo general, apoyando a los republicanos y a los demócratas en el norte. Efectivamente. ¿Y qué también pasa, Jean-Philippe? Así como tú lo dijiste, o sea, se van marcando estas diferencias. El Ku Klux Klan comienza a tener mucha relevancia, sobre todo en los estados del norte, en aquel
fines del 1800 y comienzos del siglo XX. Porque piensa tú que inmediatamente se pone en contra de la ley, porque la ley era abolir había, digamos, suspendido la esclavitud. Entonces se ponen inmediatamente a defender una situación que va en contra de la ley de los mismos Estados Unidos. Logran tanto importancia que por ahí por 1920 aproximadamente llegan a tener más de 500.000 miembros activos. De hecho, a principio también por 1925 realizan una convocatoria en Washington donde congregan a 40.000 personas marchando frente a la Casa Blanca para que uno dimensione lo que fue el Ku Klux Klan en su momento dado. Por un lado, se le vetaba, pero por otro lado, igualmente iban en contra de todo lo establecido. Y tenían una representatividad importante en la población también. Y es que es efectivamente, Jean-Philippe, es decir, el Ku Klux Klan, miembros del Ku Klux Klan están metidos en el fondo y estuvieron metidos sobre todo en aquel tiempo de principios del siglo XX en cargos de poder en todas partes de Estados Unidos. En los tribunales de justicia, en el Parlamento, en el Congreso, en las empresas. Claro, porque también esta discriminación contra los negros y también, digamos, apuntaba a una situación económica, es decir, no pagarle a una persona para que trabajara como esclavo es bastante más económico que tener que pagarle y respetarle los derechos. Entonces va cambiando y se va acentuando todo esto en el sentido de que a pesar de que se va siendo proscrito por un lado por las leyes, igual se siguen moviendo e incluso matan a muchas personas y todos los miembros del Ku Klux Klan quedan impunes. No son castigados, son liberados. Y eso es así. La cosa comienza a ponerse un poco más, de alguna forma, digamos, dualista. Cuando la población negra, por ahí por 1960, decide comenzar a manifestarse, porque las leyes estaban a favor de ellos. Y se comienzan a manifestar, aparece en ese 1960 aproximadamente Martin Luther King como un líder de los derechos de los negros. Tan pronto aparece, es declarado por el Ku Klux Klan como el peor enemigo, lo califican hasta de Martin Lucifer, así lo dicen. Tenemos una declaración de ese año 1960, señor director, donde aparece miembros del Ku Klux Klan hablando en contra de Martin Luther King, porque esto va a dar inicio a la última etapa, quizá una de las más dramáticas y trágicas en la vida, digamos, de la cultura, sí, de la cultura estadounidense, también por los desastres que ocurren simbólicamente. Veamos ese video. El movimiento por los derechos civiles iba adquiriendo mayor empuje y su dirigente más querido se convertiría en el enemigo más odiado por los hombres del clan. Despreciaban a Martin Luther King. Esa fue la respuesta del Ku Klux Klan a la aparición de Martin Luther King y de los negros manifestándose por sus propios derechos. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de esta declaración? Esta declaración da paso inmediatamente después a uno de los acontecimientos más horrorosos realizados por el Ku Klux Klan. ¿Qué pasó? Que fue el asesinato con unas bombas de 3 niñitas de 14 años en el famoso incidente de la iglesia baptista de la calle 16 en Birmingham, que le decían Birmingham Bomb.
de tantas bombas que ponían ahí los miembros del Ku Klux Klan. En esta iglesia, que es la iglesia baptista de la calle 16, un domingo de septiembre de 1963, un bombazo mató a 4 niñitas de 14 años. Y esto conmocionó completamente a la población estadounidense, porque fue devastador, como estamos viendo acá, lo que quedó. Antes de eso no se tenían registros tan agresivos por parte del Ku Klux Klan, de muertes o bombas, actos terroristas. Mira, quizá de tantas estas bombas, a nivel de atentados de bombas, este es el más importante cometido por el Ku Klux Klan, en su intolerancia, en su creencia de que son superiores a los negros y a todo el resto en el fondo. Es el más significativo, pero también hubo otros. Y claro, durante la historia, estamos en 1960, es decir, hemos pasado 100 años. En estos 100 años son incontables los muertos, pero no hay un registro de cuántos muertos mató el Ku Klux Klan y cuántos hizo desaparecer, a cuántos torturó. ¿Por qué rescatamos esto? Porque esto ya se da en un momento donde la población negra desea de alguna forma pelear por los derechos. Tiene la fuerza después de un siglo de pelear por los derechos. Este acontecimiento de 1963 en la iglesia baptista marca ya una intervención ya más política de los gobiernos de Estados Unidos en términos de la comunicación a la población mundial de que el Ku Klux Klan ya no lo estaban considerando y estaba perdiendo completamente prestigio porque fue un acto horrible. Y esos son los pocos registros que quedan de aquel acontecimiento de la iglesia baptista. Acá entra en acción el presidente Lyndon Johnson. Veamos lo que dijo después de este atentado Lyndon Johnson, presidente de Estados Unidos. Them many long years ago in Texas, and I have fought them all my life because I believe them to threaten the peace of every community where they exist. I shall continue to fight them because I know their loyalty is not to the United States of America, but instead to a hooded society of bigots. Está en el clavo el presidente ahí, ¿eh? Clarito. La respuesta del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan tenía tanto poder, vivía en su mundo, vivía en su esquema, vivía en sus leyes. Después de las declaraciones de Lyndon Johnson, inmediatamente el Ku Klux Klan mata a 3 soldados estadounidenses. Al tiro los mató. En un incidente también tremendamente controvertido y complejo, porque le estaban diciendo a la cara al presidente de los Estados Unidos que no nos interesa lo que diga el señor presidente, y matan a estos soldados. Se captura a los culpables y los dejan libres, los declaran inocentes. O sea, nuevamente impunes. Impunes. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque claro, estos son asesinados en los estados del sur, y recordemos que al menos las cortes en aquel tiempo son bastante independientes, son bastante autónomas. Claro, país federado. País federado. Y quedan, o sea, los capturan a los asesinos y los dejan libres. Y son declarados inocentes. Fíjate tú que para declarar inocente después de un asesinato ultra sabido, quiere decir que no solamente los jueces estaban involucrados, sino que la policía, el gobernador también de los estados. Una red de protección. Es una red de protección completa. Y eso provoca que Lyndon Johnson inmediatamente le respondiera al Ku Klux Klan con las siguientes declaraciones. Vamos a ver lo que le responde Lyndon Johnson. Salió en la televisión para hacer una declaración. Arrests were made a few minutes ago of 4 Ku Klux Klan members in Birmingham, Alabama, charging them with conspiracy to violate the civil rights of the murdered woman.
Mrs. Leozy went to Alabama to serve the struggles for justice. She was murdered by the enemies of justice, who for decades have used the rope and the gun and the tar and the feathers to terrorize their neighbors. So if Klansmen hear my voice today, let it be both an appeal and a warning to get out of the Ku Klux Klan now and return to a decent society before it is too late. Los llama a disolverse. Rápidamente los llama a disolverse. Sin media tinta, ¿eh? Absolutamente directo el mensaje de Lyndon Johnson. Y por primera vez, después de estas declaraciones, en 1965, por primera vez se meten a la cárcel a unos miembros del Ku Klux Klan que siguieron atentando. Es decir, piensa tú que deben pasar 100 años para que un miembro del Ku Klux Klan por primera vez caiga a la cárcel. Sorprendente. Sin embargo, es verdad que por un lado esta declaración de Lyndon Johnson marca ya de alguna forma el declive del poder tan grande que tenía el Ku Klux Klan en la sociedad estadounidense. Y comienza a caer poco a poco, pero las células del Ku Klux Klan en 1979 vuelven a impactar, querido amigo y amigos, a la comunidad mundial con un asesinato despiadado contra un grupo de comunistas. Las imágenes que vamos a ver, Jean-Philippe, son quizá las más impactantes que podemos ver, porque esto ocurre en Carolina del Norte. Un grupo de comunistas preparaban una marcha contra el Ku Klux Klan. ¿Y qué pasó? Aparecieron los miembros del Ku Klux Klan y los empiezan a matar a todos. Son asesinados. Como lo estamos viendo en este minuto. Aparecen sin las capuchas, aparecen a rostro descubierto. A rostro descubierto en esta ocasión, y matan a los comunistas y se van. Esta grabación fue tremendamente impactante porque es un ajusticiamiento en 1979. En plena Esto vía ocurrió pública. el 3 de noviembre de 1979. Es decir, hace poco tiempo. Manifestando la intolerancia. ¿Por qué hemos traído esto? Porque tan importante como el asesinato de la iglesia baptista es este asesinato contra los comunistas, porque en el fondo van mostrando una sociedad estadounidense donde este resentimiento, esta intolerancia sigue viva, y uno la puede ver, por ejemplo, en varios acontecimientos actuales. Hay mucha intolerancia contra personas que piensan distintos, atribuyéndose, al menos en este caso el Ku Klux Klan, que son el principio y el fin del universo y que todo el resto somos personas que no valen la pena, ¿te das cuenta? ¿Por qué decimos esto? Porque si uno ve los acontecimientos, por ejemplo, hoy día cuando estos jóvenes, muchos jóvenes se meten a escuelas a matar a personas. Es un pan de cada día hoy en día en Estados Unidos, estas matanzas. Sí. Es intolerancia. Eso es, de alguna forma, estos resabios de esta intolerancia del Ku Klux Klan. Hasta de un odio a sí mismo, incluso en algunos momentos. Ese asesinato, el primero de todos, ¿te acuerdas? En Columbine High School, tenía también concentradas muchas otras cosas. Un odio hasta el mismo hecho de existir dentro de esa misma escuela, de ser marginado. Bueno, ¿para qué hablar de la ley de armas que existe en Estados Unidos? Así es. Es decir, hay dentro de la ideología del Ku Klux Klan, de este poder invisible del hombre blanco, primero hay un error, y es bueno señalarlo, porque es un error pensar que existe la raza pura. Esta ideología que tuvo una cima, un clímax con Hitler. Claro. Es un error porque
genealógicamente nadie tiene raza, digamos, una sangre pura. Todos son mezclas. Absolutamente todos. De hecho, lo más lindo que ha pasado finalmente es con la mezcla de raza. Y lo más lindo, y también enriquece a la persona. Entonces parten de un error fundamental los del Ku Klux Klan en este acontecimiento, que se va de alguna forma quedando en el ideario colectivo de muchas personas en Estados Unidos.